¿A poco te gusta leer? Sí, ¿por qué? Pues es raro, es un poco los jóvenes que leen. ¿Cuántas veces no has tenido el valor de abrir un libro solo por pensar que leer es aburrido? ¿Cuántas veces has pensado que leer una novela no te va a servir para nada? ¿Cuántas veces te han regalado un libro y te has decepcionado internamente? Todas estas preguntas ya me las hice durante mucho tiempo. Y aquí estoy, ahora, hablando de libros y de cómo han cambiado mi vida. Bienvenido a El Sentido de Mis Libros, un podcast en donde tu indiferencia por la lectura puede cambiar. Y si no lo hace, al menos aprendes algo nuevo. Muy buenas, amigos oyentes. El día de hoy vamos a platicar unos 5 minutitos para que nos vayamos acostumbrando a mi bella voz y yo al bello micrófono y a que la gente me escuche. Se me ocurrió que la temática del día de hoy fuera ligada a la nueva introducción a los podcasts que voy a estar subiendo, son estas preguntitas que escribí. Ahorita ya se me olvidaron, pero tenían que ver con cómo fue que pues le fui agarrando el gusto a la lectura, ¿no? Y bueno, pues yo estoy ahorita estudiando la carrera de comunicación, tengo casi 22 años, tengo 21 y en enero cumplo 22. Y pues la verdad es que yo era de esas personas, de esos chavales que andaban ahí en el Xbox 18 horas al día, 12 horas, 10 horas, que no hacían la tarea por llegar a casa, conectarse y se olvidaban de todo, ¿no? Y el tema de la lectura pues nunca me pareció tan atractivo como lo fue, como lo eran los videojuegos, ¿no? Y como lo eran esto de, pues el entretenimiento, ya saben, las series, las películas, etcétera, ¿no? Y pues de hecho para mí era como súper frustrante porque, digo, cuando uno va en la primaria y secundaria pues todavía como que no leen tanto las personas. Es normal, creo. De hecho, la lectura yo me acuerdo que era mucho más común en mujeres que en hombres. O sea, era mucho más fácil ver a una chica en la secundaria o en la primaria que ya había leído 10 libros a ver a algún chavo que estuviera leyendo. Y no sé si es porque las mujeres maduran antes o no sé. Y pues son más serias quizás en ciertos aspectos. Pero bueno, en ese entonces todos teníamos bueno, por lo menos los hombres teníamos alguien con quien jugar en el Xbox o alguien con quien jugar en la parque, echar la reta. Y era mucho más divertido que agarrar un libro y quedarse sentado en casa, ¿no? Fue con el tiempo que ya me empecé a dar cuenta que quizá podría ser más necesario agarrar el hábito de la lectura. Y pues realmente lo intenté muchas veces empezarlo porque decía, es que no, ya voy a entrar a la prepa y tengo que empezar a leer porque si no, ¿qué voy a hacer, no? O sea, voy a llegar y no voy a saber absolutamente nada de cultura general. Y sí, o sea, bueno, llegué a la prepa y jamás pude en ese lapso de la secundaria a la prepa no logré construir ese hábito con regularidad o con fuerza. Y en la prepa, que bueno, yo estudié en CCH, tampoco lo llegué a construir, digamos, un hábito fuerte y que fuera continuo. Lo podía mantener por algunas semanas, quizás, tal vez menos, pero era porque tenía que sacar, pues ya saben, los exámenes finales, eran libros de la escuela los que tenía que leer, ¿no? A fin de cuentas, yo también he vivido como en un lugar, o sea, en mi casa sí había libros. Mi mamá, de hecho, siempre decía que leía muchísimo de joven. Mi papá, pues también, pues trabaja en cultura y pues leía y lee. Pero, pues yo recuerdo que, bueno, o sea, mi mamá me presumía eso, ¿no? Que leía muchísimo, que era padrísimo, que se lo imaginaba, que era increíble crear estos mundos en tu mente después de leer una novela. Y yo no lo entendía, o sea, yo era más de escribir. Extrañamente escribía, pero no me gustaba tanto leer porque no podía concentrarme tanto. O sea, mi concentración era casi nula. Y luego, pues mi mamá me presumía que leía, pero no leía después nada. O sea, me refiero, ya le costaba más. Ahora, de hecho, ya está empezando a leer otra vez. Pero no leía, casi no leía libros físicos que yo la viera. Así que yo la viera durante esos años que yo la viera que agarrar un libro, pues no. Y pues era como de que pues, me dice eso, pero no voy a dar el ejemplo. Y no sé, o sea, era complicado.
Y lo que hice fue empezar a comprar libros que se quedaban ahí por siempre y para siempre. Mi teoría era que si compraba libros, aunque sea fueran libros de 20 pesos, 10 pesos, 50 pesos o lo que fuera, y los mantenía, si yo los compraba y los mantenía en un lugar donde yo viera todos los días, constantemente, iba a ser mucho más sencillo agarrar el libro y abrirlo que si no tenía ningún libro cerca. Entonces, pues eso fue. Mis ganas de crear este hábito fueron como lo que impulsó estas acciones. Y después, pues cuando fui creciendo, como me gustaba escribir, pues digo, o sea, algo tenía que ver la lectura, ¿no? Y entonces entré a algo que se llamaba el vagón literario. Y en el vagón literario empecé a explotar un poco más la escritura y me di cuenta que hay un mundo mucho más allá de las habilidades que uno cree tener. Y me di cuenta también que tenía que leer. En realidad era muy rara la vez que terminaba un libro. Y no sé. Fue cuando empecé a agarrar y a decir, ok, voy a leer este libro entero. Fue cuando ya no tenía nada más que hacer, en el sentido de que yo era un chavo muy desmadroso. Y no tenía, digamos, mi relación con mi padre fue un poco complicada. Y yo llegaba a casa y lo que menos quería era hacer tarea y como tampoco tenía grandes planes y estaba como enojado con la vida, pues decía, o sea, el primer libro que vi, me acuerdo, fue el de Steve Jobs, de la biografía de Steve Jobs. Y también de los primeros. Y luego también vi nos dejaron leer en mi clase de filosofía el libro de Ética para Amador. Y fue ahí cuando ya me gustó el de Ética para Amador. Y también, o sea, llegaba a casa y no tenía nada más que hacer. Ya estaba harto de todo, no quería ver películas, no quería ver series. O sea, realmente me había caído una gran depresión en ese entonces. Un poco de ansiedad también. Y el libro era lo que me mantenía a flote, porque a fin de cuentas, pues no quería hacer nada, no quería ir a la escuela, no quería hacer tarea. Y pues solamente llegaba a casa, me encerraba en mi cuarto con el libro y me ponía a pensar, me ponía a reflexionar sobre mí mismo, sobre las cosas que yo pienso y cómo veo las cosas en la vida. Y no sé, realmente creo que no hay una respuesta clara como para empezar a desarrollar este hábito. Sin embargo, si alguno de ustedes ha pensado que podría ser bueno y positivo para su vida, pues sí, les recomiendo que empiecen a lo mejor planteando un poco la teoría que yo hacía, que era de que comprar libros que me llamaran la atención y que en algún momento te va a dar coraje que no los has leído y que nada más están ahí y pues no sé, por pura casualidad lo agarrarás y poco a poco irás venciendo todas esas resistencias. Este es como el consejo del día de hoy. Realmente pues estoy un poco calentando con el micrófono porque tampoco estoy tan acostumbrado a hablar y entablar una conversación con yo solo para un podcast. Así que este consejo me parece útil, se los comparto y nos vemos pronto en otro episodio que suba. Y no creo que vaya a estar haciendo videos, más que nada van a ser puro audio porque hacer video para mí es mucho relajo, me canso un poco editando, estoy terminando el semestre y el audio la verdad es que se me hace muy bonito, ya le agarré el cariño, ya le agarré el flujo de trabajo y creo que lo puedo mantener y puedo seguir platicando estas anécdotas contigo, así que suscríbete y recuerda que, pues al final, nadie te puede obligar a leer. O sea, si te sientes obligado, si no te sientes a gusto, jamás vas a lograr agarrar este hábito. Entonces te recomiendo, ya sabes, tener tus libros comprar libros que te llamen la atención, tenerlos a la vista, tener un porqué y para qué el que quieres leer. O sea, en mi caso fue el entrar a la universidad, fue el tener algo que hacer porque me sentía muy mal. Pero una vez también entrando a la universidad fue, necesito empezar a encontrar autores que me permitan entender temas que estoy empezando a aprender. ¿Por qué? Porque quiero mantener un promedio, porque quiero empezar a destacar y porque quiero mantener ese promedio para irme becado a algún lado.
No se logró, no se logró, pero el hábito de lectura lo mantuve y no saben lo agradecido que estoy porque tengo muchos temas de conversación todo el tiempo y hay muchas otras razones más que me puedo explayar, pero ahorita tenía planeado platicar solo unos minutos porque no tengo tanto tiempo y espero les haya gustado, así que quédense sintonizados. Nos vemos.